Hola, ¿qué tal? Soy Perla Sofía Curvelo Santiago de agrochic.com y te doy la bienvenida nuevamente a La Verdura de Hoy, mi podcast sobre cómo la jardinería y la naturaleza pueden transformar de manera rápida y positiva nuestra salud y bienestar general. Soy autora y comunicadora profesional. En cada episodio te presentaré personas que, como tú y yo, viven fascinadas con el mundo de las plantas. Conoceremos detalles sobre sus proyectos personales y profesionales. Y por supuesto, estaré compartiendo contigo recetas de siembra, productos y accesorios que ya he probado en mi patio y jardín y que estoy segura podrán abonar a tu felicidad y satisfacción, tanto en la casa, la comunidad o lugar de trabajo. Presta atención a la verdura de hoy. Mi invitada de hoy es la ecóloga y autora puertorriqueña Adrienne Tosas Cavalieri, quien posee un grado doctoral en ecología de la Universidad de Puerto Rico con especialidad en aves. Es cofundadora de la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña, mejor conocida como SOPI, y desde el 2021 es presidenta de Birds Caribbean, profesora de biología y es autora del libro Aves de Puerto Rico para niños. A través de esta conversación, Adrienne nos explica por qué necesitamos fortalecer aún más el estudio de las poblaciones de aves en la isla. Nos comparte datos interesantes sobre 5 de las 19 especies de aves endémicas de Puerto Rico. Nos habla sobre el impacto que tiene la contaminación lumínica y nos ofrece numerosas sugerencias para que comencemos desde nuestros patios y áreas urbanas a observar y conservar las aves, así como el hábitat que tanto necesitan para refugiarse, alimentarse, aparearse y reproducirse. Adrienne comparte cómo el contacto con las aves, además de ser una fuente de conocimiento y entretenimiento, es también una herramienta de salud y bienestar. Adrián, qué bueno tenerte en el podcast. Gracias por aceptar la invitación. Un honor para mí estar en tu podcast, Perla. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué fue lo que te hizo interesarte en el tema de la ecología, específicamente de las aves? Pues te diría que como le pasa a muchos estudiantes cuando están en la transición de universidad, de la escuela superior a la universidad, yo sabía que me gustaba la biología, pero no conocía todas las opciones que había. Únicamente pensaba que eran las carreras relacionadas a la salud y yo pues pensaba que eso no era para mí, pero empecé mi primer año de biología con curiosidad por diferentes opciones y a través de las organizaciones estudiantiles pude hacer viajes de campo, conocer diferentes ecosistemas y eso fue lo que me ayudó a conocer la posibilidad de estudiar ecología. Y obviamente pues esto a través de ver mentores que fueron los ejemplos que me sirvieron de modelo en ese momento que estaba en mi bachillerato, ecólogos que trabajaban con aves específicamente como debo especificar el doctor Carlos Delanoy, que eventualmente fue mi mentor. ¿Y qué exactamente hace un ecólogo? Y en el caso de tu especialidad de las aves. Esta es una rama de la ciencia que estudia cómo se relacionan los organismos con su medio ambiente y no necesariamente son las aves, ¿verdad? Puede ser cualquier organismo de la biosfera, así que pueden ser ecólogos con especialidad en plantas, en hongos, microorganismos, diferentes grupos de animales, pero también no solamente estudiando unos organismos en específico, sino todas las conexiones que se dan en un ecosistema, cómo ellos se relacionan entre sí y las relaciones de competencia, por ejemplo, los recursos que necesitan. En mi caso, pues me interesó especializarme en la ecología de aves y en esta área, pues nosotros hacemos muchos estudios sobre cómo están las poblaciones de las diferentes especies. En Puerto Rico, por ejemplo, necesitamos información, estamos deficientes de conocimiento de cómo están las poblaciones de muchas de nuestras aves. Aquí en la isla tenemos registros de que hay alrededor de 350 especies. Muchas de ellas son residentes que se reproducen en la isla, alrededor de 100. Hay más de 100 que son migratorias, que llegan a Puerto Rico durante los meses de otoño, pero también tenemos dentro de nuestras aves un grupo que son únicas de nuestra isla, 19 especies que no se encuentran fuera de Puerto Rico.
Y para poder nosotros proteger esas especies que si desaparecieran de aquí no existirían en ninguna parte del globo terráqueo, pues nosotros tenemos que saber cómo están las poblaciones. Hoy día es todavía más importante que nunca tener este tipo de información, porque por el crecimiento poblacional, la competencia por recursos, los humanos hemos destruido muchos diferentes refugios donde vivían estas especies y necesitamos saber si estas poblaciones pueden resistir a través del tiempo todas estas perturbaciones. Pérdida de hábitat es solamente una, pero también hay mucha degradación del hábitat por intromisión de actividades antropogénicas y hasta pues hoy día como estamos escuchando los embates del cambio climático, los diferentes tipos de efectos que eso tiene como más sequías y más huracanes y tormentas. En otras palabras, tienes el plato lleno. En realidad sí necesitamos muchas más personas que se involucren en ecología y no necesariamente te diría que tienen que ser ecólogos porque hoy día hemos tratado de reclutar tanto como podamos ciudadanos que nos ayuden en esto. Y es que después que las personas aprenden a identificar las aves, hay diferentes mecanismos en los que se pueden involucrar y tomar datos de los diferentes ecosistemas que ellos visiten y así nos sirven a los ecólogos para tener ese tipo de información. ¿Cuál es un mito o falacia que te gustaría aclarar con respecto al estudio de las aves? Bueno, para las personas en general que se quieran involucrar en aprender sobre aves y ayudar a conservarlas, un mito es que necesitan ir a una reserva natural o a un bosque remoto para poder observar aves, porque en realidad tenemos las aves en todos nuestros alrededores. Y como cuando empiezo a enseñar a mis estudiantes sobre este tema, siempre les digo que podemos empezar de una manera bien sencilla y sin tener que ir a ningún lado. Simplemente comenzar observando las aves desde el patio de nuestras casas. Una de las cosas que más me encanta hacer y anoche cuando estábamos hablando previo a esta entrevista te estaba contando y yo dije, qué bueno, se lo estaba diciendo a mi marido, le dije, qué bueno que hablé con Adrian antes porque si no, no nos iba a dar el podcast para la entrevista porque te estaba contando de lo que hago desde mi patio, ¿verdad? Y como tú bien dices, no tienes que salir a sitios lejos, pues, si tienes un patio, pues ahí, o una ventana, puedes empezar a observar por ahí. Y de hecho, en el episodio vamos a estar compartiendo y te voy a pedir que más adelante puedas compartir algunas sugerencias para aquellas personas que quieren empezar a hacerlo un poquito más formal, empezar a identificar las aves, que están en sus alrededores, pero también entonces en las comunidades. Últimamente, ¿cuáles son esas aves que están en tu radar? Bueno, en realidad yo estoy rodeada pensando en aves todo el tiempo y es porque como pues ya llevo muchos años en esto, como te dije, pues desde comienzos de mis estudios subgraduados, pues he desarrollado como esa sensación de atención y aunque no esté en los exteriores, que uno puede estar trabajando en la oficina o desde su casa, pues tengo esa conciencia de los sonidos a mi alrededor, de las aves desde el amanecer, que me levanto temprano y puedo escuchar, por ejemplo, el coro mañanero, o las aves según van acercándose y rodeando la casa. Es como si ya uno tuviera una memoria de cuáles especies hay y estoy escuchándolas cada día, o también, inclusive, no he escuchado a tal especie hoy. Pero esos son especies alrededor de mí. Yo afortunadamente vivo en un área bastante rural, así que tengo especies que puedo escuchar y disfrutar cada día en el patio, en los alrededores, pero también alrededor, fuera de mi diario, pues tengo en el radar, como te dije, las especies endémicas, porque hay gran necesidad de tener información sobre ellas. Y ahora que estamos entrando en el mes de septiembre, también empiezo a pensar mucho más en todas las aves migratorias que van a estar llegando a Puerto Rico, que es algo bien, bien interesante, bien excitante para cualquier persona que lo piense, como aves tan pequeñitas que algunas de ellas playeras se reproducen en la tundra, en el Ártico y hacen unos vuelos que llegan y pasan por las islas del Caribe.
o aves de bosque del este de Norteamérica que vienen aquí a pasar hasta 5, 6, 7 u 8 meses del año, que en realidad pasan más tiempo en el trópico que en los países donde se reproducen. Por eso la importancia de sembrar y sembrar más vegetación, árboles, etcétera, no solamente pues para que puedan encontrar refugio, pero también ese alimento por todo ese tiempo. O sea, estamos hablando de bayas, de frutos, hojas, los mismos insectos que están en los árboles. O sea, ahí es que viene ese apoyo y esa necesidad de uno cobrar conciencia de que cuando sembramos, no solamente sembramos para nosotros, sino también sembramos para toda esa biodiversidad específicamente pues para las aves. Mencionaste hace un momento que en Puerto Rico tenemos 19 especies endémicas y tú como autora, ¿verdad? A principios de 2011 publicaste un libro sobre aves precisamente para explicarle a las generaciones más jóvenes, para los niños, pero a veces esos son los libros que los adultos nos disfrutamos también porque hay una falta de información suficiente para conocer todas esas aves. ¿Podrías mencionarnos por lo menos 5 aves que son endémicas de la isla? Gracias por mencionar eso. Precisamente el libro, la próxima edición no se va a llamar para niños, va a ser para principiantes, porque sí me di cuenta de que cualquier persona, como tú dices, que está comenzando en este mundo de las aves, pues puede beneficiarse. Y no solo que se quiera dedicar a estudiar aves o a monitorear las aves, sino cualquier persona que quiera conocer sobre nuestro patrimonio natural, que como puertorriqueños todos deberíamos conocer y pues me consta que en las escuelas los niños en los cursos de ciencia o de estudios sociales pues también se le presentan estos temas. Pues difícil seleccionar 5 especies nada más, pero todos, por ejemplo, debemos conocer a la cotorra puertorriqueña que en un momento dado, por la pérdida de sus hábitats en la época de la colonización europea, fue quedando más que una población en el yunque y por años los biólogos fueron tratando de ayudar para que esa población permaneciera y en las últimas décadas o década y media se han traslocado individuos al bosque de Río Abajo y eso redundó en que las condiciones de ese bosque fueron mejores que las que tenía en el yunque y de repente la población ha aumentado y ya por fin estamos viendo un aumento poblacional y hasta individuos se han traído a una tercera población en el bosque de Maricao. Por unos años se promovía inclusive que esa fuera nuestra ave nacional, pero no había casi cotorras puertorriqueñas, tristemente. Otra especie que aman mucho los puertorriqueños es el San Pedrito. Ahora hasta inclusive se celebra un festival para dar a conocer esta especie. Esta última edición fue el mes pasado en Utuado y aparte de la intención de dar a conocer al San Pedrito es que es una especie endémica, pero la familia es endémica del Caribe también, solamente existen 5 especies y por un error cuando la especie fue descrita inicialmente, estos siglos atrás, por los naturalistas que tomaron los primeros especímenes, se le llamó Todus mexicanus y la especie no existe fuera de Puerto Rico, así que debería ser Todus puertorricensis por lo menos o borinquensis. Me acuerdo de eso lo leí en el periódico, ¿cierto? No es algo que esté en nuestras manos. Una vez las especies son identificadas, estos nombres científicos se quedan y solamente hay causas por las que se puede cambiar, pocas causas, pero pues se ha dado la lucha, se trata de educar también a las personas de que conozcan el San Pedrito. Es una especie que está en nuestros bosques, bastante común, pero tiene que ser bosques densos y algo bien particular de ellos es que ellos no construyen un nido de paja o de palitos, sino que ellos excavan en la tierra de los taludes en nuestros bosques. Es algo maravilloso, donde al final de esa excavación, de ese pequeño túnel, ellos depositan sus huevos. Por eso es tan importante no aplanar todos los terrenos. Así. Sí, sería terrible hacerle daño a un nido de San Pedrito. También me encantan los carpinteros. Los carpinteros de Puerto Rico
tienen una coloración preciosa, un negro intenso en la espalda y rojo en el pecho, pero que los machos se pueden diferenciar de las hembras porque los machos tienen más rojo en el pecho que las hembras. Y ellos pues son tan laboriosos construyendo sus nidos, esas cavidades que ellos mismos taladran en árboles o a veces hasta en los postes de luz. Sí. Pero una especie que es muy, muy hermosa, muy vistosa y que representa también la necesidad de nosotros proteger los bosques. Si queremos tener nuestras aves, las poblaciones de ellas saludables, tenemos que proteger los bosques porque todas estas endémicas no son de áreas urbanas, a menos que en el área urbana tengamos una gran cantidad de árboles en algunos parques, por ejemplo, pero la mayoría dependen de bosques que están protegidos, ¿verdad? Tienen sus distintas estratas de vegetación y que, pues, que tienen especies nativas. También podría resaltarte como cuarta especie el mucarito, que es una especie nocturna. Es nuestro búho y la palabra múcaro proviene de un vocablo indígena, así que es parte de nuestra tradición taína. Y lo llamamos con diminutivo porque en realidad es más pequeño de lo que uno pensaría. También hay pocas personas que lo ven porque al ser una especie nocturna, pues no lo estamos viendo fácilmente, pero es más lo que se escucha en las noches si uno vive en un área rural que lo ve y que lo necesitamos también porque ellos se alimentan de roedores o que nos podrían estar ayudando a controlar. Yo creo que ahora, ¿verdad? Es una muy buena oportunidad para conocer el Mucarito, dado también que con la época de calor, ¿verdad? Cada vez vivimos el calor tan intenso que muchas de nuestras actividades las dejamos para un poquito más tarde. Entonces vamos a empezar a ver más personas disfrutando de experiencias nocturnas en el patio, por ejemplo. Cada vez veo más recorridos que sé, por ejemplo, organizaciones como para la naturaleza promueven unos recorridos nocturnos por el yunque para entender, para admirar toda esa biodiversidad que es en las noches donde más se puede apreciar, igualmente que para apreciar la vegetación. ¿Cuál sería una última especie endémica? Sí, te voy a decir la última, pero quería comentar algo sobre en las noches puertorriqueñas. Nosotros como que hemos perdido la capacidad de disfrutar también la naturaleza en la noche, porque estamos dependiendo tanto de la electricidad y no nos percatamos que tenemos exceso de luz y muchas especies, por ejemplo, aves migratorias. Ellas necesitan cielos oscuros para poder guiarse con las estrellas. Eso es algo bien maravilloso y que nosotros deberíamos también estar conscientes de que tenemos exceso de luz y obviamente en las ciudades la gente quiere tener luces en la carretera y eso, pero hay que tener conciencia. Eso que te decía de los cambios de conducta, ¿verdad? Que, por ejemplo, en mi caso, que yo siembro en mi patio, que prefiero estar entonces durante el verano de 6 a 7, 7:30, hasta que oscurece por completo, pues es algo que tengo que estar consciente de cuánta cantidad de luz pongo, cuál es ese impacto que tiene, porque de la misma manera que tú quieres atraer aves a tu patio y otras especies, el tú alargar esas horas de iluminación, como tú bien estás señalando, pues también altera patrones de las aves, el descanso de diferentes especies, de la manera en que van a buscar alimento, la manera en que se reproducen, ¿verdad? Todas esas cosas, pues también tu conducta va a alterar eso, así que sin duda tenemos una gran contaminación lumínica y tenemos que repensar ante estos nuevos retos también, ¿verdad? Que trae el cambio climático, como las olas de calor y cómo entonces eso altera nuestras conductas, pero también las consecuencias que tiene. La quinta especie que te voy a comentar es el vienteveo. Es una especie muy cercana a mi corazón porque esa es la especie con la que yo hice mis estudios doctorales en el bosque de Maricao. Es una especie que se empezó a afectar y sus poblaciones a disminuir en el sur de Puerto Rico. Fue donde se descubrió por la entrada de otra especie de ave a Puerto Rico que llegó por sus propios medios. Se llama el tordo lustroso
y esa otra especie tiene la particularidad de que no construye nidos, sino que deposita sus huevos en los nidos de las aves de donde él esté. Esa especie de tordo lustroso era de Sudamérica y poco a poco fue llegando a diferentes islas, se encuentra en Puerto Rico y también ya llegó a Norteamérica, pero a su paso ha causado estragos en las poblaciones de aves nativas. Se pensó que el vienteveo inclusive pues podría desaparecer en el bosque de Guánica por la disminución que se encontró gradualmente a través del tiempo y con mis estudios doctorales, sin embargo, encontré que no había parasitismo del tordo lustroso allí en Maricao, lo cual fue estupendo conocer. Y lo que entiendo es que ocurre que el bosque de Maricao, al estar más cerrado, más protegido, no es un hábitat que el tordo lustroso favorece, pero nos enseña también la importancia de que las reservas naturales mantengan su cobertura forestal y que no haya diferentes acciones humanas que lo vayan dañando, porque a medida que se abren los bosques, estamos abriendo la oportunidad para que lleguen parásitos tenidos, enfermedades y otros problemas para nuestras aves. Esta microsección en el podcast la hemos llamado a propósito La verdura de hoy para enfatizar en novedades que podrían interesarte porque benefician tu bienestar personal o el de tu jardín. Hoy te recomiendo considerar añadir luces solares para iluminar caminos y áreas en tu patio y jardín para poder recorrerlo en horas de la noche. Cuando pensamos en disfrutar de nuestro patio, en muchas ocasiones solo pensamos en hacerlo durante las horas del día. Tal vez porque así podemos apreciar mejor los colores de las plantas y flores. Y por supuesto podemos divisar mejor cualquier insecto u animal. Sin embargo, tu patio es otro espacio una vez llega la noche. Otros insectos y animales lo visitan, otros olores, escucharás nuevos sonidos y también tendrás otras nuevas experiencias sensoriales. Aunque no vayas a recorrer el patio de esquina a esquina, tal y como lo harías durante el día, es importante que añadas algo de iluminación cerca de caminos y tomas de agua, como por ejemplo el área donde tienes la manguera. También podrías añadir luces solares a proyectos de jardinería para poder disfrutarlos literalmente con otra luz. En las notas del programa te dejo fotos de estas luces solares que utilizo en mi patio, incluso dentro de algunos tiestos, pues son de diseño redondo y plano con una base puntiaguda para enterrar y fijar en la tierra. Cada luz solar tiene 8 luces LED y puede durar de 8 a 10 horas durante la noche siempre y cuando hayan recibido al menos 8 horas de sol. Están hechas de acero inoxidable y plástico, un diseño resistente al agua y duradero. Interruptor externo a prueba de agua en lugar de interruptor de orificio. Tiene un sensor de luz integrado, inalámbrico, se instala en segundos, sin herramientas, sin cables y es seguro de usar alrededor de niños y mascotas. En las notas del programa te dejo un enlace con todos los detalles del producto. Déjame un mensaje en el podcast o envíame un audio corto comentando si utilizas luces solares en tu patio y para qué propósito específico. Y además, si has tenido que añadir algún tipo de iluminación extra en tu patio o terraza y por qué. El público pues escuchó por lo menos 5 especies endémicas de las 19 que existen que definitivamente tenemos que conocer y cuando venga esa nueva edición de tu libro creo que va a tener una gran repercusión para seguir conociendo y por supuesto también para seguir promoviendo el trabajo de la conservación. Desde nuestros patios, ¿qué podemos empezar a hacer? Y cuando hablo de nuestros patios, incluyendo aquellas personas que pues participan de huertos comunitarios, de que viven en apartamentos, pero son parte de esa junta de condómines que velan por los espacios verdes en donde viven. ¿Qué recomendaciones, algunas recomendaciones que nos puedas ofrecer? Sí, pues muchas cosas podemos hacer porque aunque vivamos en áreas urbanas, siempre hay naturaleza alrededor.
Mientras sea posible, esos árboles que están en los alrededores y esas plantas nativas que quedaron en unos refugios dentro del área urbana, hay que protegerlos lo más que se pueda. Tenemos tanto cemento ya en el área metropolitana y en otras áreas urbanas de San Juan, pero la naturaleza siempre como que trata de encontrar su camino. Encuentra. Así que dejar esos árboles que están creciendo en las áreas alrededores de los condominios o de los edificios, pero también en nuestra capacidad individual, que podamos en nuestro patio tener algunas plantas nativas, algún árbol. Siempre que sean plantas nativas van a ser mejor para nuestras especies que plantas ornamentales o plantas introducidas o exóticas que nos gusten mucho, ¿verdad? Pues hay que hacer un balance, porque las plantas nativas van a estar permitiendo que se desarrollen los distintos niveles de las cadenas alimentarias que van a beneficiar a las aves y que ellas entonces encontrarán el alimento directamente. No es que nosotros tenemos que estar buscando las formas de darle el alimento, sino que cuando nosotros sembramos, estamos proveyendo allí o las frutas, o el néctar, o las semillitas para que las aves tengan su alimento. Pero también, pues yo sé que a todos nos gustan las plantas y vamos a querer tener nuestros distintos gustitos de las plantas en nuestro jardín. Pues consideremos que hay plantas que producen frutas que le encantan a las aves o néctar. Así que debemos darle énfasis a esas plantas porque eso va a ser como un apoyo para las aves que viven en las áreas urbanas. Yo te contaba anoche que algo que yo hago adicional de tener las plantas, ¿verdad? Y tratar de no utilizar ningún tipo de pesticida en el cuidado del jardín es tenerle agua, sobre todo, ¿verdad? Con estas olas de calor, agua y también alimento suplementario. Lo hago todos los días, no es obligatorio, pero pues sabemos que hay épocas, y esto pues particularmente, ¿verdad? Quien vive en áreas templadas fuera de Puerto Rico, pues que el alimento puede escasear para las aves y sobre todo, como tú bien cuentas, que vienen volando, ¿verdad? Millas de distancia y llegan y se cansan. Entonces, el alimento suplementario pues también ayuda a darles como ese empujoncito. Es recomendable, te pregunto, ¿es bueno en el caso de los patios aquí en Puerto Rico tenerle un comedero a las aves? Siempre es bueno para las aves. Esto se vio mucho también después del paso del huracán María. Todos tuvimos esa experiencia de ver los bosques totalmente afectados por la gran desfoliación o caídas de ramas o árboles completos. Y si uno ponía agua con azúcar o frutas, las aves estaban desesperadas por encontrar alimento. Eso era bien evidente. Pues a medida que los bosques se han ido recuperando, pues la mayoría de las aves pueden encontrar directamente su alimento, pero si nosotros vivimos en un área urbana o tenemos aves a nuestro alrededor, le estamos dando alimento y también estamos alimentando nuestro espíritu porque estamos atrayéndolas y eso es una fuente de gozo y de disfrute para nosotros también, poder tener esta relación. Completamente de acuerdo. Ciertamente, ciertamente es algo que yo disfruto hacerlo desde que me levanto hasta que me acuesto. En el caso de salir a estas caminatas de observación, ya hacer entonces caminatas formales fuera de nuestro entorno inmediato, ¿cuáles serían algunas recomendaciones, no solamente de lugares, pero cuando vamos, ¿verdad? Que queremos hacerlo como una actividad social? ¿Qué es lo que tú nos recomendarías para poder disfrutar de las aves y del entorno, pero a la misma vez contribuir a proteger su hábitat? Hay muchas cosas que podemos hacer aquí en este aspecto también y que cada vez hay más personas que se están involucrando en esto. Por ejemplo, al principio te comenté que se están reclutando ciudadanos para poder obtener información sobre muchos lugares donde los biólogos no pueden ir a todos los lugares todo el tiempo, pero las personas, sí, los ciudadanos están yendo de pasadía los fines de semana a la playa o al campo
Así que cualquier persona que le interese la conservación puede tener un par de binoculares. Los binoculares sencillos pueden no tener un gran costo, pueden ser de 35 o $40 en adelante. Entonces, hoy día, con la inteligencia artificial, también tenemos aplicaciones que podemos bajar en nuestros celulares y ayudarnos en la identificación de las aves. Tradicionalmente se usan guías de aves. Los libros que uno tiene son de tamaño pequeño y tienen las imágenes de las aves, como la que yo escribí para niños y principiantes. La que yo escribí tiene las aves más comunes, pero hay otras guías de Puerto Rico que son completas con todas las especies y con información para poder distinguir las que se parecen entre ellas. Así que teniendo ya sea una guía en papel o teniendo en el celular una aplicación que nos permite identificar las especies, esta aplicación en el celular fue desarrollada por el Laboratorio de Ornitología de Cornell, que es el laboratorio más grande que trabaja con con este tema. Ornitología es el estudio de las aves y es gratuito. Cualquier persona puede bajar la aplicación Merlin en su celular y le ayuda a identificar las especies ya sea por foto o por sonido. Y finalmente, si uno está ya sabiendo identificar las aves y quiere contribuir con su información, puede bajar la otra aplicación de Cornell que se llama eBird, como Electronic Bird, eBird. En las notas del programa voy a dejar los enlaces para que las personas puedan encontrarlos rápidamente. Estupendo, porque les va a entusiasmar cómo uno puede, es una lista de cotejo para electrónica y ahí uno puede ir entrando el número de zumbadores, de diferentes especies, de zorzales, de ruiseñores, de palomas de distintas especies, en fin, lo que uno vea, si es en la costa, pues las aves playeras o aves marinas, si está en el campo, pues las aves de bosque. Y eso les sirve a las personas para tener el resto de sus días todas sus listas, no importa dónde haya ido, y así que les no tiene que contar con que se le vayan a perder sus listas, están ahí. Y si está contribuyendo de esa manera, los biólogos pueden luego buscar de todas las listas que se han sometido en Puerto Rico y, por ejemplo, contestar preguntas como están las poblaciones o dónde se han visto las cotorras hoy día, donde se están viendo otras especies como decir guabairo, que es otra endémica que es rara. ¿En qué nuevo proyecto estás trabajando y qué aspecto del mismo te entusiasma? Tengo distintos proyectos Lo sé, específicos. lo sé. Eres ecóloga, tienes ese plato lleno, así que, pero por lo menos uno de ellos. Sí, pues algo que me ha entusiasmado últimamente es que siempre trabajé más con aves de bosques, pero en los últimos años, después del huracán María, incursioné en proyectos con aves marinas más fáciles para involucrar estudiantes que no tuvieran que tratar de entrar al bosque, que no había acceso, por ejemplo. Así que empezamos monitoreando los pelícanos en Aguadilla y en el noroeste de Puerto Rico. Y ese proyecto luego como que se ha ido expandiendo porque como también soy parte de la organización Birds Caribbean, hay otros colegas en el Caribe que trabajan con aves marinas también. Y a través de ese tipo de colaboración pudimos poner unos pequeños transmisores en pelícanos a principios de este año y con esos transmisores poder determinar a dónde ellos iban. Porque sí, nos lo imaginábamos. Los pelícanos y muchas aves, pues ellos, como pueden volar, no se tienen que restringir a unos pequeños lugares. Las aves de bosque usualmente, nuestras endémicas y nativas, permanecen en unos pequeños territorios de los bosques el año entero. Pero las aves marinas van tras su alimento, los peces, donde están esos bancos o escuelas de peces. Y un pelícano que uno ve en la bahía de Mayagüez puede haber nacido en una colonia distante o pasar tiempo en diferentes lugares de las costas de Puerto Rico. Y sí, en esos pelícanos que le pusimos los transmisores, nada más fue un estudio piloto, pudimos rastrear cuatro y ellos llegaban más allá de Arecibo. Y entonces ahora estamos en una nueva fase planificando de poder expandir ese estudio y también poder poner transmisores a otras especies de aves marinas
porque hoy día también tenemos tecnología que nos permite hacer eso, que eso no se podía años atrás. ¿Alguna experiencia en contacto con la naturaleza de las muchas que tienes, pero alguna que haya sido pues quizás reciente o quizás un poco más atrás, ¿verdad? Que te haya hecho reconsiderar tu concepto de bienestar, no solamente de bienestar ambiental, pero el tema de bienestar en general. Palabra de bienestar, rápido me viene a la mente que años atrás ya yo era ecóloga, pero poco a poco pues fui conociendo más personas en el mundo del amor por las aves que no necesariamente eran ecólogos a través de la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña. Y me llamó la atención cuando un miembro de la organización me dijo que se había involucrado en observar aves porque era algo más económico y mejor que ir a un psiquiatra. Y yo, oh, wow, que nunca lo había pensado. Como que era una terapia para esa persona. Pero eso lo vine a entender años más tarde cuando vivimos la emergencia del huracán María y estábamos totalmente incomunicados, parados, separados de nuestros seres queridos, pues desesperados de qué iba a pasar. Pero para mí, pues yo siempre cuento con esa herramienta y estaba disfrutando, digo, no, quizás la palabra no es disfrutando, pero estaba en comunicación directa con la naturaleza, aunque estábamos en esa emergencia y estaba viendo el destrozo igual que todo el mundo, pero yo estaba haciendo lo que podía, poniendo alimento para las aves, también pues poniendo mi fe en Dios en que todo iba a estar bien. Como que tenía esa herramienta, te quiero decir. Sí, no, te entiendo completamente. Me sucedió lo mismo dentro de esa emergencia que ya de por sí pone un estrés en uno porque tú no sabes qué va a suceder. La herramienta de la naturaleza que ya a los 2 días empezabas a ver las aves, empezabas a ver el brote en árboles y esas son sensaciones de esperanza para uno de que, ok, si la naturaleza se recupera, nosotros también tenemos esa capacidad de hacerlo y sin duda es una herramienta accesible, ¿verdad? Sobre todo a aquellas personas que ya tienen que ir a un psicólogo, un psiquiatra, que en ese momento estaban desconectados también de esas herramientas de bienestar, pues la naturaleza para muchas personas pues fue ese alivio. Así que uno necesita eso y uno también dentro de esos periodos de emergencia también necesita esos espacios para disfrutar, aunque sea de una manera rápida, ¿verdad? Esas burbujitas que te ayudan entonces a continuar, porque si sigues en ese periodo de estrés constante, pues va a llegar un momento dado que tu energía, pues, no vas a dar más. Así que Sí, y a través del el paso de los años he leído y he visto más literatura que reporta la importante conexión de los seres humanos con la diversidad, e inclusive en lugares donde hay más diversidad hay menores situaciones de salud mental. Y he estado tratando de compartir este mensaje porque al fin y al cabo, pues mi trabajo trató de promover la conservación de las aves, pero por el fin de conservar la diversidad como tal. Pero para los seres humanos, para todos, es importante conservar todas las especies y nosotros tenemos una responsabilidad grande con 19 endémicas y con tantas otras especies nativas y migratorias en Puerto Rico. Para poder protegerlas necesitamos apoyo de todos y que todos sepan que le va a beneficiar, le va a redundar en beneficios poder tener todas estas aves y todas las plantas y todos los demás organismos que son parte de nuestra bella isla. estás lista para algunas preguntas flash. Ok. ¿Qué libro preferirías leer debajo de un árbol? Me encantan mucho las biografías y últimamente he sabido de algunas que presentan colegas que trabajan con aves, especialmente mujeres, que era más raro en tiempos pasados. Así que me gusta mucho leer sobre mujeres que han pasado por este camino anteriormente. Estás de camino al punto más alto de una montaña. ¿Qué canciones forman parte de tu playlist? Si es que llevas un playlist contigo. Sí, pues mira, buena pregunta, porque cuando estoy en conexión con la naturaleza, yo creo que lo que estaría es no llevando,
nada que me haga perturbar de los sonidos de la naturaleza y disfrutaría al máximo ese momento con las aves que estén cantando o los organismos que pueda encontrar allí. Menciona un destino que te gustaría visitar o revisitar para pajarear y por qué. Me encantan las montañas de Puerto Rico, esos son mis hábitats favoritos en la cordillera central, principalmente, Maricao, donde estudié, y cualquier otro lugar de nuestra bella isla. Pero también en el Caribe tenemos lugares espectaculares para visitar y muchos que quisiera en algún momento tener la oportunidad de llegar. Ni te puedo decir alguno porque quisiera visitar todas las islas. Yo también. ¿Cuál sería tu verdura de hoy? Tengo dos. Una es que los aguacates están en su punto ahora mismo y en estos días estamos comiendo mucho aguacate en la casa. Yo quiero pensar que el exceso de aguacates no tiene nada que ver con lo que nos espera en época fuerte, el pic de los huracanes, ¿verdad? Que siempre hablan de que si el árbol está repleto de aguacates es que viene una temporada de huracanes fuerte. Así que yo quiero desasociar esa abundancia del árbol de aguacate de la época de huracanes. Eso, pues no sé cuánto real sea, ¿verdad? Pero el árbol que tenemos tenía muchos bebés aguacates que cuando llegó el momento dado pensábamos que no lo iba a poder sostener, pero luego cayeron muchos de ellos con el calor del verano, así que quizás está relacionado o no, pero ahora hay menos aguacates que lo que pensábamos que iba a haber en la temporada. Pero en estos días es que están maduros, los estamos disfrutando. Qué rico. ¿Y cuál es la otra verdura? Y la segunda es que me gusta germinar semillas y en estos días estoy disfrutando de germinados de brócoli. María, qué rico. Adrián, gracias por haber estado con nosotros en la verdura de hoy y yo espero que esta sea la primera de muchas veces que estás con nosotros conversando sobre este tema que, como bien escuchó el público, sin duda podemos estar largo y tendido hablando sobre aves solamente, así que imagínate. Me encantó conversar contigo. Muchas gracias otra vez por la invitación. Cuenta conmigo para el futuro y continúa haciendo ese excelente trabajo, Perla. Muchísimas gracias. Todos los días observo las aves que visitan mi patio, les alimento y siembro y le doy mantenimiento a mi jardín, tomando en consideración sus necesidades. Así que esta conversación con Adrian me resultó fascinante y alentadora al tener la oportunidad de intercambiar saberes con una estudiosa y comprometida profesional de la ecología, reconocida tanto en Puerto Rico como también a nivel internacional. Como bien destacó Adrian, rodearnos diariamente de la abundancia de las aves nos puede ayudar a desarrollar una sensibilidad particular hacia los sonidos ambientales y también en alimentar nuestro espíritu. Hoy es un buen día para salir a tu patio, a un parque cercano y rodearte de más verdura. La verdura de hoy es producida por mí, Perla Sofía Curbelo Santiago, para Zurda Media Enterprises. Edición y mezcla Norielis Ramos. Espero me acompañes en un próximo episodio. Mientras, comenta, suscríbete y comparte la verdura de hoy.